Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre arquitectura y agilismo. Primero que quería empezar diciendo es que me siento muy afortunado, tengo mucha suerte, ya no solo por poder estar aquí compartiendo este par de ideas que tengo con vosotros, sino porque durante los 2 últimos años he formado parte de equipos Agile con mayúsculas. Gente que realmente tenía contacto directo con el cliente, hacía pair programming, todas las prácticas técnicas que deberían llevar un proyecto a buen puerto, y equipos que además tenían algo en común, y es que siempre han estado trabajando en lo que se conoce como MVP o Producto Mínimo Viable para startups, bien proveyendo ese servicio a empresas externas o bien desde dentro del propio equipo. Quiero compartir dos historias que lo único que pretendo es que os hagan reflexionar, un éxito y un fracaso, y que tienen una temática común, la arquitectura de software. Yo soy Javier Acero, Jacegu en las cosas que importan en Internet. Si queréis saber un poco de lo que hago, ahí hay 3 webs que básicamente son mi blog, un pequeño proyecto personal que estoy poniendo en marcha y la startup en la que trabajo. Así que si queréis cotillar ya sabéis dónde podéis hacerlo. Y sin esperar más tiempo os quiero hablar del primer proyecto de los dos. Se trataba de una startup que se dedicaba a algo así como intentar hacer que el periodismo fuera crowdsourced, ¿vale? Intentaba hacer que los editores de los periódicos y de los medios pudieran tener acceso a noticias que directamente la gente de la calle proporcionaba o redactaba. Y como un buen proyecto Agile, este proyecto empezó con una Inception, ¿vale? Para los que no lo sepáis, una Inception no es más que un pequeño taller que puede durar varios días, en la que lo que intentamos es alinear al equipo técnico con el cliente, consiguiendo una visión compartida, unos objetivos comunes, dejar muy clara cuál va a ser la forma de trabajo y, sobre todo, cuál es el alcance del proyecto. Alcance que vamos a plasmar en forma de historias de usuario que van a formar un backlog, ¿vale? Este proyecto empezó muy bien, como os podéis imaginar. Bueno, pues empezamos a aportar valor enseguida, las iteraciones eran muy cortas, el cliente estaba muy contento. Pero a medida que pasó el tiempo, me vais a permitir que haga un pequeño viaje en el tiempo hacia adelante, las cosas empezaron a cambiar. En vez de centrarnos en aportar valor, tuvimos que empezar a perder tiempo y perder valor que podíamos aportar con nuestro tiempo en arreglar bugs y apagar fuegos. Y a medida que pasó más tiempo, este problema se agravó. Y os preguntaréis, ¿por qué? Erais un equipo técnico excelente, hacíais todas las prácticas de las que hablamos constantemente. Bueno, pues lo cierto es que muy al principio del proyecto, en vez de sentarnos a pensar, decidimos ir al Corte Inglés de los frameworks y empezar a comprar sin pararnos a pensar qué era lo que necesitábamos. Y eso nos llevó a acabar con un sistema con una arquitectura conectada o monolítica, que afectó muy negativamente al testing de la aplicación. No sé si habéis oído hablar de la pirámide del testing, en la que necesitamos tests muy rápidos para que nos den feedback, algunos tests en menor cantidad de integración para comprobar cómo esas piezas encajan y algunos tests, muchísimos menos, que entren por la interfaz de usuario y que prueben todo el sistema. Debido a nuestra arquitectura, este tipo de distribución de los tests era muy difícil de hacer, porque era muy difícil aislar piezas, con lo cual nuestro triángulo acabó pareciendo esto. Casi todos los tests eran de sistema. Y eso nos lleva a un viaje que comienza en que los tests se vuelven muy, muy lentos. La siguiente parada en ese viaje es que, como son muy lentos, dejas de ejecutar los tests tan a menudo. Y como dejas de ejecutarlos, dices, pues ¿para qué escribirlos? ¿Vale? La penúltima parada de este viaje se conoce como Villabugs, que es donde más o menos os he contado que llegó el proyecto. Y el viaje termina exactamente en el mismo sitio que acabó el proyecto. El segundo proyecto del que os quiero hablar es otra startup que además, y porque quede claro, fue desarrollado por exactamente el mismo equipo. Era una startup que se dedicaba al préstamo entre pares, que básicamente consiste en que en vez de ir al banco y pedir un préstamo, encuentras gente que te quiera prestar ese dinero y la empresa se encarga de gestionarlo todo a nivel legal y a nivel de seguridad, ¿vale? Y el proyecto empezó exactamente de la misma manera. Empezó con una Inception para conseguir todas estas cosas y tener un marco de trabajo estable. También teníamos un backlog con todas las historias y sí que había una pequeña diferencia con el proyecto anterior, y es que en este caso conocíamos el presupuesto del cliente
y sabíamos que básicamente tenían dinero para 8 iteraciones. Entonces creamos un backlog que pudiéramos abarcar entre 5 y 7 iteraciones, ¿vale? Y empezamos a trabajar. Y el proyecto, pues básicamente fue como la seda durante las 4 primeras iteraciones. En la planificación de la quinta iteración, pues básicamente pasó algo muy gracioso. Nos reunimos al principio para planificar qué era lo que íbamos a hacer durante esa iteración y de repente el cliente nos planteó una pregunta un poco problemática, porque nos sorprendió mucho que nos hubiera preocupado de este tema hasta ahora. Y nos preguntó que dónde estábamos guardando todos esos datos que gestionaba la aplicación. Bueno, perdimos unos cuantos minutos en explicarle las tecnologías que estábamos utilizando y en hacerle entender cuáles eran las herramientas que teníamos en ese momento en el stack. Y nos dijeron que habían estado hablando con los abogados y que, como querían incorporar la empresa en Suiza en vez de en España o en cualquier otro país, pues tenían que cumplir con una ley de esas que desmontan proyectos de software enteros y que básicamente implicaba que toda esa información que teníamos almacenada, que por ser de carácter delicado, por tener temas bancarios y temas muy personales, pues tenía que cumplir unos requisitos de seguridad muy concretos. Por supuesto, tú le explicas pues, que ahora mismo cumplir con esas restricciones va a llevar un tiempo y que ese tiempo vaya a costar un dinero. Y lo que te dicen es que su socio, un socio que habían tenido en un negocio, pues tiene una empresa en Suiza que hace todo esto y que nos lo da todo hecho, que lo único que tenemos que hacer es integrarnos con su API. Vale, en ese momento estábamos casi terminando el proyecto porque íbamos según lo previsto y básicamente en la sexta iteración íbamos a acabar. Y ya teníamos nuestra arquitectura montada, nuestro sistema funcionando, con lo cual te quedas como, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto? En este momento, básicamente teníamos dos opciones. Y si miramos un poco al manifiesto, estas dos opciones son o negociar el contrato o responder al cambio. Podemos pelearnos con el cliente y decirle que esto es un cambio que es un deal breaker, que no podemos abarcar un cambio de esta magnitud en este punto del proyecto, que necesitamos más tiempo o más dinero. O simplemente podemos decirle, vale, esto es una historia más, vamos a cambiarla, llevará un tiempo, es probable que en vez de ser 6 semanas sean 7, pero podemos abarcarlo. Por suerte, este proyecto fue posterior al anterior en el tiempo y habíamos aprendido la lección. Y teníamos una arquitectura modular, habíamos modularizado muy bien nuestro sistema, lo que nos permitió hacer ese cambio en un solo día, ¿vale? Así que eran buenos tiempos. La moraleja de mi historia no es más que recordaros que dentro de los principios detrás del manifiesto hay uno que dice que aceptamos que nos cambien los requisitos incluso tarde en el desarrollo y que nuestro software tiene que ser capaz de soportar esos cambios, no solo nosotros, no solo nuestra organización. No puede ser que hayamos construido un software y que por cambiar una pieza tengamos que tirarlo a la basura, que el software se venga abajo. No puede ser que construyamos sistemas que nos encierren y nos quiten decisiones que podemos tener que tomar bien en el presente o bien en el futuro. Y, por supuesto, recordaros que el desarrollo del software y especialmente la arquitectura de los sistemas software no es un juego de niños. En mi experiencia, los proyectos fracasan más por problemas técnicos que por problemas de organización, de proceso o de cualquier otro tipo. Necesitamos escribir buen software. De hecho, me ha alegrado mucho que Ángel Medinilla dijera que la agilidad sin excelencia técnica no tiene sentido. Y simplemente quería invitaros a reflexionar sobre esto. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta. Realmente era un poco de las dos cosas. El proyecto acabó adoleciendo de lo mismo que adolece un proyecto en el que no se han escrito tests. Precisamente por eso, por no tener una cobertura ni una garantía. Además, el hecho de tener una suite de test de la que no te puedes fiar, lo que hace es que acabes teniendo menos test y acabes dejando de ejecutar los test. Con lo cual, no tienes ninguna garantía del funcionamiento.
Respecto a añadir features y realmente no poder responder a ese cambio en el mismo tiempo, también nos pasó un poco eso. Pero eso fue muy al final del proyecto y casi a punto de cancelarlo. ¿Alguna preguntilla más? Muchas gracias.